Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1076. Tigre en la montaña. En un parpadeo, los perros callejeros detrás de ellos habían detenido su persecución, pero la masa de pelusas de diente de león se dirigía hacia ellos. El color de las pelusas estaba cambiando. Al principio era blanco, pero en un abrir y cerrar de ojos se volvió rojo brillante. Cuando llegó a los demás, se había vuelto rojo oscuro. Estallido. 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 Debajo de la pluma había una semilla. Estas semillas explotaron cuando golpearon a Anfei. Aunque el poder no era comparable a la detonación de un arma espiritual, la frecuencia de la explosión fue demasiado alta. Era como si estuvieran lanzando fuegos artificiales. No importa cuán pequeño sea un mosquito, aún puede dañar a las personas. Cuando ocurrió una explosión de tan alta frecuencia, Anfei sintió que este camino no era fácil de tomar. Sin embargo, Luo Xiaobai se sorprendió y dijo con franqueza: ¿qué planta espiritual más extraña? Puedo usarlo, pero parece requerir mucha energía. Como decía el refrán, cuando 8 inmortales cruzaron el mar, cada uno mostró su propio poder. En este momento, Luo Xiaobai agitó su mano en el aire y una gran cantidad de hierba espada fue apartada. Ese era el método habitual de Wen Renju. Aunque Luo Xiaobai no usó espadas de hierba, había muchas. Eran como langostas que pasaban, haciendo volar las pelusas de diente de león en la distancia. Cuando las enredaderas dejaron de moverse, Anfei y los demás atravesaron el área llena de dientes de león. Anfei también miró hacia atrás. Esto es un desafío. Los pescadores ocultos ordinarios no pueden entrar. Luo Xiaobai dijo: no es absoluto. Si es una buena combinación, no será un problema para ti entrar. Sin embargo, no creo que la gente común pueda soportar el peligro después de entrar. Zhang Xuanyu dijo: en cualquier caso, creo que es más fácil que el reino del alma del mar azul. Luo Xiaobai negó con la cabeza. No necesariamente. En este momento, en el mejor de los casos, solo estamos en el medio del reino del alma prehistórico. Ni siquiera hemos encontrado una piedra de visualización. Anfei también tenía curiosidad. Los fósiles deberían estar bajo tierra, ¿verdad? ¿No fueron desenterrados? Justo cuando Anfei y los demás estaban a punto de entrar, Li Luoluo de repente dijo: algo anda mal. Hay errores. ¿Insectos? Anfei dijo: hay muchos insectos y serpientes en el bosque. ¿Son peligrosos? Mientras hablaba, Anfei de repente le torció el cuello. Un gusano del grosor de un dedo cayó al suelo, enroscándose como una lombriz de tierra mutada. Sin embargo, parecía más repugnante que una lombriz de tierra. Anfei se quedó sin palabras. ¿Gusanos? Ciertamente no le importarían insectos tan impotentes que podrían ser aplastados con un solo paso, al igual que a nadie le importarían las hormigas al borde del camino. Incluso si activara su percepción, Anfei automáticamente la ignoraría. Sin embargo, tan pronto como el gusano aterrizó en el suelo, comenzó a derretirse en un charco de agua amarilla y humo. ¡Ay! Odio los insectos. Le Renquan se sacudió 2 insectos que cayeron sobre su cabeza con energía espiritual. Luo Xiaobai estaba rodeado de plantas espirituales. Cualquier insecto que cayera sería devorado primero por las plantas espirituales. Sin embargo, cuando estos gusanos cayeron, se convirtieron en agua. Parecía veneno. Anuncios de Put Future. Li Luoluo frunció el ceño. No es bueno, es el veneno del alma. Este veneno puede dañar directamente el alma. Todos estaban horrorizados. Zhang Xuanyu se apresuró a decir: Fati, activa tu escudo y déjame esquivar estos insectos. Le Renquan cubrió a todos con una armadura y gritó: ¿por qué os escondéis? Correr. Li Luoluo suspiró. En realidad, no creo que estos insectos sean peligrosos. Anfei también estaba corriendo. ¿No es que? Estos bichos son como la lluvia. ¿Están atacando a las personas con sus vidas? Si no nos vamos ahora, nos envenenarán hasta la muerte. Cuanto más corrían, más encontraban que había muchos insectos en el suelo. Algunos de ellos se retorcieron y rebotaron, tratando de aterrizar sobre Anfei y los demás. Por supuesto, esto era casi imposible. En este momento, todos eran pescadores ocultos de máximo nivel. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras corrían, Luo Xiaobai dijo: eso no está bien. Hay demasiados errores. Anfei miró los árboles verdes y pegajosos por los que pasaron. En ese momento, parecían sombríos. Zhang Xuanyu dijo: ¿por qué siento que estamos en el lugar equivocado? Esto es diferente de la ciudad subterránea.
Al menos el bosque en la ciudad subterránea es normal. De repente, todos notaron que no muy lejos, había 3 pequeños montículos que se elevaban del suelo y se arrastraban hacia Anfei. Luo Xiaobai presionó el aire y cientos de enredaderas se agarraron a los 3 montículos. Sin embargo, tan pronto como las enredaderas se hundieron en el suelo, parecieron derretirse. Sin embargo, también levantaron el terreno. Lo que vieron entonces los hizo sentir mareados. Anfei recordó de inmediato el agujero de gusano debajo de la pared de algas de la pesquería de nivel 3. Sí, era exactamente lo mismo. Innumerables gusanos pequeños y retorcidos se enredaron, formando un gran gusano que parecía querer tragarse a Anfei y los demás. ¡Maldición! ¡Mierda! Lil Woluo gritó. Esto es un poco problemático. Una gran cantidad de insectos de 7 colores se dirigieron hacia estos insectos. Durante un tiempo hubo una feroz batalla. En otras palabras, una gran cantidad de insectos de 7 colores de Lil Woluo se habían marchitado y parecía que sus almas habían sido aplastadas directamente. Por supuesto, también había una gran cantidad de insectos que habían sido mordidos hasta la muerte por los insectos de 7 colores. En cualquier caso, estaban igualados. Sin embargo, Lil Woluo no pudo soportar la gran cantidad de insectos. Ella no estaba aquí para hacer cumplir la ley. Con el control de los insectos, incluso si pudiera deshacerse de estos 3 grupos de innumerables insectos, y se vinieran algunos más, todavía tendría que huir. Lil Woluo gritó. ¡Corre! Los 5 acababan de detenerse y empezaron a correr de nuevo. Esta vez, era el terreno de juego de Lil Woluo. Los insectos que cayeron de los árboles se volvieron coloridos y gradualmente se juntaron, corriendo detrás de Anfei. Afortunadamente, los errores eran bastante lentos. Lo único de lo que tenían que preocuparse eran los molestos insectos parecidos a la lluvia. Tenían que protegerse de ellos. De lo contrario, si los envenenaran accidentalmente, podrían morir. Luo Xiaobai dijo. Aún no hemos llegado al centro. Estos errores son lentos y fáciles de esquivar. Tan pronto como Luo Xiaobai terminó de hablar, vieron una criatura de nariz larga, que era tan gorda como un cerdo y cubierta con una armadura recogiendo insectos para comer. ¿Bestia devoradora de hormigas? No, no sé esto. Cuando la criatura vio a Anfei y los demás, sus escamas se levantaron, como si sintiera que Anfei y los demás habían invadido su territorio. XT. Anuncios de Put Future. Luego se hizo una bola y rodó hacia Anfei y los demás con una deslumbrante luz dorada. Anfei le devolvió el puñetazo. Sin embargo, aparecieron capas de ondas en la superficie del cuerpo de la criatura, que parecían ser una especie de contrafuerza. El golpe de Anfei falló. Le Renquan gritó. ¿Qué criatura es esa? Anfei preguntó. ¿Cómo lo sé? De todos modos, es extraño. Zhang Xuanyu dijo. ¿Qué es extraño? Hemos visto muchas criaturas extrañas en la ciudad subterránea. Mira, hay 3 bolas más allí. Lil Woluo se quedó sin palabras. ¿Por qué todas estas criaturas viven en grupos? Anfei respondió. De lo contrario, ¿no se comerían tantos insectos todo el bosque? Debe haber criaturas que puedan contenerlos. Después de que las bolas fallaron al golpearlas muchas veces, Anfei finalmente llegó al bosque real. ¿Por qué se le llamó bosque real? Fue porque había más plantas aquí. Había flores exóticas y pequeñas cantidades de frutas. Sin embargo, Anfei estaba un poco confundido. ¿En este mundo de almas, sentirían algo después de comer estos frutos? Le Renquan siguió el credo que le enseñó Anfei. Todo lo negro se podía comer. Inmediatamente agarró una de las plantas espirituales. Sin embargo, en el momento en que extendió la mano, la fruta que originalmente era una fruta de repente abrió la boca y los ojos. ¿Qué demonios? Anfei cortó la fruta negra y brotó mucho líquido verde. Parecía más bien sangre. El fruto resultó ser una serpiente. Anfei se quedó sin palabras. Idiota, lo único que sabes es comer. Le Renquan se quedó sin palabras. Están disfrazados demasiado como frutas. Gaga. De repente, se escuchó una carcajada. Era de un árbol no muy lejos. Un mono de lomo rojo se reía mientras señalaba a Le Renquan. La cara de Le Renquan se puso roja y cortó. El mono agarró la rama con una mano y saltó a otro árbol a la velocidad del rayo. El ataque de Le Renquan parecía haberlo enojado. El mono le enseñó los dientes a Anfei y les arrojó el plátano que tenía en la mano como una bala de cañón. Luo Xiaobai agitó sus enredaderas para bloquear el plátano. Al mismo tiempo, aparecieron flores azules junto al mono. Estallido. 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 La flor explotó, asustando al mono. Rápidamente se escapó.
De vez en cuando, se detenía y se rascaba el trasero, mostrándole los dientes a Anfei y los demás. Le Renquan gritó. No corras si te atreves. De lo contrario, te mataré. Anfei miró a Le Renquan con desdén. Suficiente. Eres muy capaz de pelear con un mono. Luo Xiaobai inmediatamente miró a Anfei. ¿Mono? El corazón de Anfei dio un vuelco y pensó para sí mismo. Lo dejé escapar. Entonces, Anfei se apresuró a decir. Oh, he visto criaturas así en el templo del dios de la nieve. Parece que los llaman monos. Zhang Xuanyu preguntó. ¿Por qué hay todo tipo de criaturas en el templo del dios de la nieve? Anfei se burló. También es un reino secreto prehistórico. ¿No es normal tener estas criaturas ahí? Además, no conozco a todas esas criaturas. Rugido. Anfei todavía estaba hablando. De repente, en lo profundo del bosque, pareció haber un rugido atronador. Anfei pensó que le sonaba familiar, pero no podía oírlo con claridad porque estaba demasiado lejos. De todos modos, estaba al menos a 500 kilómetros de distancia. ¿Por qué se siente como el rugido de un tigre? Capítulo 1077. El tigre feroz desciende de la montaña. Anfei no pensó demasiado en eso. Incluso si fuera una criatura grande, debería poder derrotarla, ¿verdad? De todos modos, fue solo la primera etapa del reino del alma prehistórica. Todos continuaron adelante. Definitivamente había demonios en el bosque. En el camino, la matanza de serpientes y el exterminio de insectos se produjeron más de 30 veces. La más poderosa era una pitón de 3 cabezas que podía arrojar 3 tipos de llamas extrañas. Más de la mitad del enjambre de insectos del Wolwo había sido destruido de una sola vez. Incluso Luo Xiaobai había sufrido un poco. Le Renquan finalmente recogió la fruta que quería comer. Fue el níspero que le dio Anfei. También creció aquí, así lo reconoció. Le Renquan masticó la fruta y dijo. Y jugó. Siento que no hay diferencia entre el estado del alma y el estado normal. Con un pensamiento, apareció un melocotón en la mano de Anfei y le dio un mordisco. ¿Eres estúpido? ¿Dónde estamos? Este es el palacio ideal. ¿No se te ocurre algo para comer? Le Renquan, que se estaba metiendo níspero en la boca, se quedó paralizado y estupefacto. ¿Sí? Estoy en el palacio ideal ahora. ¿No puedo pensar en lo que quiero comer? En ese momento, Le Renquan vomitó níspero y en su mano aparecieron 2 pescados a la parrilla. Luo Xiaobai puso los ojos en blanco. Para de comer. Después de todo, este es un reino del alma. Tienes que tener cuidado. Tu imaginación consumirá tu mente. Chirriar, chirriar. Las orejas de Anfei se movieron. Parecía haber escuchado una conmoción. Parecían monos. Anfei inmediatamente gritó. Espera, hay algo. Luo Xiaobai y los demás miraron a Anfei. Zhang Xuanyu murmuró. Tienes buen oído. Las orejas de Anfei se movieron nuevamente, solo para descubrir que la voz había desaparecido. Pensó por un momento y dijo. Podríamos haber irrumpido en el territorio de alguna criatura. Al pensar en el territorio, Anfei pensó en el juguetón husky que conoció en la ciudad subterránea. Por lo general, no era fácil tratar con criaturas con sus propios territorios. Como era de esperar, no hubo ni una sola batalla a gran escala después de viajar más de 100 kilómetros. Era como si las criaturas circundantes de repente se hubieran debilitado mucho. De repente, Lil Wolwo señaló una sombra en la distancia y dijo. Mira, ¿no es un mono? Anfei se dio la vuelta y vio que en realidad era un mono. Un mono estaba comiendo plátanos casualmente en un árbol. El mono parecía haber notado a Anfei y los demás. Les enseñó los dientes y Le Renquan fingió levantar su cuchillo para cortarlo. Zhang Xuanyu pensó por un momento y dijo. A esa cosa no parece gustarle pelear. Otras criaturas quieren matarnos, pero a ese mono parece que le gusta comer. Su personalidad es similar a la de Fatty. Le Renquan se quedó sin palabras. ¿Me veo así? ¿Cómo puedo parecerlo? Puedo cortar esa cosa flaca con un solo corte. Anfei dijo con una sonrisa. Sin embargo, este mono parece estar muy familiarizado con el entorno aquí. Podemos seguir su rastro y caminar hacia adentro. Luo Xiaobai asintió. Era raro encontrar una criatura que no pareciera hostil. Además, el mono no parecía muy fuerte. Como aquí era seguro, la ruta que eligió podría ser más segura. Inmediatamente cambiaron de dirección y persiguieron al mono. Al ver que Anfei y los demás corrían hacia él, el mono saltó a la rama de un árbol y rugió. Con las manos en la cintura, señaló a alguien, enseñó los dientes y arrojó la piel del plátano. Sin embargo, Anfei y los demás definitivamente no fueron lentos. Anuncios de Put Future.
Cuando el mono vio a Anfei y los demás corriendo, inmediatamente corrió para salvar su vida. Sus ágiles movimientos eran como los de Spider-Man, y el mono podía incluso adentrarse en el vacío. Después de correr más de 100 millas, el mono se puso ansioso cuando vio que no había escapado de Anfei y los demás. Rápidamente cambió de dirección y comenzó a correr. Después de aproximadamente media hora, el mono saltó repentinamente de un árbol cercano. Rugido. En un instante, silbidos sacudieron el bosque y todos los seres vivos quedaron aterrorizados. Ese rugido fue como un trueno, levantando una nube de polvo. Saltó un tigre de colores de más de 10 metros de largo. Cuando la cara del tigre, sus dientes afilados y su aura dominante se mostraron frente a Anfei y los demás, incluso Luo Xiaobai se asustó. Zhang Xuanyu saltó hacia atrás en estado de shock. ¿Qué es? Tigre, rey del bosque. Al escuchar eso, Le Renkuan inmediatamente los cubrió con una armadura y dijo con cara temblorosa. Puedo ver que no es simple. Ya tiene escrita la palabra rey en su cabeza. ¿Cómo puede no ser poderoso? Anfei no entendió la lógica de Le Renkuan. Así era exactamente el aspecto de los tigres. No escribieron esa palabra en sus cabezas, ¿vale? Chirrido, chirrido. El mono se subió a un árbol lejano y señaló a Anfei y los demás, especialmente a Le Renkuan. Luego le arrojó un plátano. Rugido. En un instante, un viento feroz aulló a través del bosque. El viento llevaba una fuerza vibratoria aterradora y el rugido del tigre atacó directamente las almas de todos. Anfei extendió sus Phantom Glass Wings, pisó el Coilet Turtle Array y golpeó directamente. Sin embargo, a los ojos de todos, vieron al tigre atacar y destrozar el vacío. Una feroz marca de garra de decenas de metros de largo destrozó directamente el ataque de Anfei, pero estuvo completamente bien. Sin embargo, el puñetazo de Anfei provocó al rey del bosque. El tigre volvió a gruñir y una ilusión, que era al menos 5 veces más grande que él, apareció en su cuerpo. De un salto, el tigre bajó de la montaña. Escudo de tortuga divina, defensa definitiva. Puñetazo de sacrificio. Anfei no se atrevió a tomárselo a la ligera. Anteriormente, había pensado que podría ser su ilusión en lugar del rugido de un tigre. Pero ahora, realmente no se lo esperaba. En la impresión de Anfei, esta cosa podría fácilmente dominar el océano si hubiera podido nadar. Anfei lo esquivó en el aire, ignorando la defensa definitiva de Le Renkuan. En el momento en que el tigre se abalanzó sobre él, desató el golpe sacrificante. Grieta. La defensa definitiva de la que Le Renkuan siempre había estado orgulloso fue golpeada con tanta fuerza que las grietas la cubrieron como vidrios rotos. El violento terremoto provocó que Le Renkuan vomitara sangre. Afortunadamente, Luo Xiaobai fue lo suficientemente rápido para sacar a Le Renkuan y a los otros dos. El golpe sacrificante de Anfei estalló con la ayuda de la matriz y la ley de la gravedad. Primero presionó al tigre hacia abajo con la ley de la gravedad, pero no cayó al suelo. Anuncios de Put Future. Ese tigre feroz giró la cabeza y rugió. Una ola de ondas de choque amarillas golpeó el puño de sacrificio. Sin embargo, el hermano tigre no era tan poderoso como ese dragón azul. La explosión fue tan poderosa que arrasó todo en un radio de 100 metros. A 1000 metros, había ramas y árboles rotos. Chirriar, chirriar. El mono quedó impresionado. Cuando logró saltar del caos, señaló a Anfei y maldijo. En la explosión del rey tigre no logró bloquear el puño de sacrificio. Su cuerpo fue enviado volando y rodó por el suelo durante decenas de metros. XT. Para sorpresa de Anfei, el tigre sacudió la cabeza y gruñó. La enorme sombra desapareció, dejando solo un cuerpo que emitía una tenue luz dorada. Silbido. No solo Anfei quedó atónito, sino que incluso Zhang Xuanyu y los demás también quedaron atónitos. ¿Cómo podría este reino del alma prehistórico ser tan poderoso? ¿Una criatura al azar aquí era un rey? ¿Incluso el golpe de Anfei fue inútil? Sin embargo, aunque Anfei estaba sorprendido, no tenía miedo en absoluto. Su figura brilló en el vacío y disparó la línea del vacío, listo para derrotar al tigre directamente. Sin embargo, cuando ese tigre levantó la cabeza, las líneas de su frente se transformaron en un extraño escudo real para proteger su cuerpo. La línea del vacío regresó con las manos vacías y no pudo retener el alma de este tigre. Zumbido. El cuerpo de Anfei tembló y la ley de gravedad que acababa de lanzar se hizo añicos. Sin embargo, Anfei aprovechó la oportunidad para gotear Infinity Butter sobre el tigre. Explotar. Retumbar. El tigre voló a más de 100 metros de altura. Finalmente, Anfei hizo estallar gran parte de su vientre. Rugido.
El rugido de un tigre sacudió los cielos cuando una gigantesca sombra de tigre descendió del cielo. Le Renquan se sorprendió. ¿Todavía está vivo? Silbido. 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 Las enredaderas se perforaron, formando rápidamente enredaderas gigantes que azotaban el vacío como látigos gigantes. Con Time Freeze de Zhang Xuanyu, la enredadera gigante se convirtió instantáneamente en cenizas. Luo Xiaobai frunció el ceño y señaló al aire. Parásito. Zhang Xuanyu aprovechó la oportunidad para congelar el tiempo y de repente apuñaló al tigre en el estómago. Con un pensamiento de An Fei, apareció el gigante dorado. Formó el Sacrificing Punch con su mano y la matriz se condensó en la boca de su puño. Le Renquan quedó estupefacto. Abrió la boca y trató de comerse al tigre con la técnica de tragar cielo. Sin embargo, al momento siguiente, todos quedaron estupefactos. Vieron que al tigre gigante de repente le crecieron un par de alas en la espalda. Batió sus alas y saltó para evitar el ataque. En cuanto a la técnica de tragar cielo, fue inútil. El cuerpo del tigre rodó en el aire cuando de repente su cuerpo se agrandó 10 veces. Sus garras atravesaron el vacío donde estaba la técnica de tragar cielo. El aterrador puñetazo de An Fei chocó con la enorme sombra de la garra del tigre y explotó en el aire, creando ondas en el aire. Sin embargo, el puño de sacrificio envió al tigre una vez más a volar alto hacia el cielo. En un instante, todos estaban en el aire. La batalla terrestre se había convertido en una batalla aérea. Lil Woluo estuvo estupefacto todo el tiempo. Había querido golpear a ese tigre. Sin embargo, la batalla ocurrió en esa fracción de segundo, y el ataque fue demasiado rápido y demasiado feroz. En solo un momento, los cientos de metros y cientos de metros circundantes habían sido aplastados. ¿Es esta la velocidad de lucha de la Academia TUG? Capítulo 1078. Fósiles de visualización. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. En el cielo, todo tipo de ramas y hojas extrañas crecían en el cuerpo del tigre. Todos eran la obra maestra del parasitismo de Luo Xiaobai. Sin embargo, el cuerpo del tigre tembló. Sí, tembló. Todas las hierbas espirituales que lo parasitaban se hicieron añicos. Esta era la diferencia entre el rey del bosque y las criaturas comunes y corrientes. Lo primero que pensó An Fei fue en el mono. Estaba seguro de que el mono tramaba algo. Habían tomado un camino diferente, pensando que seguir al mono les ahorraría algunos problemas. ¿Quién sabría entonces que se toparon directamente con este maldito rey tigre? En ese momento, el tigre había crecido 100 metros de largo. Abrió su boca ensangrentada y sopló un fuerte viento. Parecía estar trabajando duro, pero An Fei lo lastimó repetidamente. Esto hizo que el rey tigre perdiera la cara. Por lo tanto, el rey tigre simplemente ignoró a Luo Xiaobai y a los otros tres. Simplemente golpeó con sus garras, haciendo que el vacío vibrara. Su poder era incomparable. Al ver que el tigre tenía sus ojos puestos en él, An Fei lo esquivó en el aire y vio explosiones en el cielo. De vez en cuando, el tigre se daba vuelta y dejaba escapar un rugido. Netherblue, devorador de almas. Verdadero sable del demonio marcial. Momentáneo. Jejeje, devorador de gusanos. El cielo se llenó de plantas espirituales y luces de 7 colores. Como decía el refrán, 2 puños no pueden vencer a 4 manos. Aunque el tigre era muy fuerte y sus garras poderosas, no podía defenderse de tanta gente al mismo tiempo. Por lo tanto, An Fei y compañía lo golpearon más de una vez. Sin embargo, los cielos estaban limpios. Si te dieran defectos, también te darían fortalezas. Aunque este tigre no tenía muchos trucos, su fuerza era incomparable. Su físico era muy fuerte. Además, todavía tenía un extraño poder protector del alma. Era como un super luchador que podía defender y luchar. Zhang Xuanyu exclamó. ¿Es tan peligroso el reino del alma prehistórica? Es solo la etapa intermedia, ¿verdad? An Fei dijo en voz baja. Cállate, probablemente vamos por el camino equivocado. Tan pronto como An Fei terminó de hablar, una tabla de piedra vacía apareció en el cielo. Al instante, el nombre de An Fei quedó marcado en el puesto 91. Le Renquan estaba en el puesto 98. Los demás aún no estaban en la lista. En el momento en que vieron aparecer la tableta de piedra del vacío, los 5 se animaron. De hecho, habían tomado el camino equivocado. Este mono probablemente los había llevado directamente a la última parte del reino del alma prehistórico. Sin embargo, An Fei se sorprendió. No habían ido muy lejos, entonces, ¿cómo se encontraron de repente con una criatura tan poderosa? En ese momento, el rey tigre rugió. 4 ruedas doradas aparecieron bajo sus 4 garras, asemejándose a un diagrama de matriz.
Shua. De un salto, el rey tigre desapareció en el vacío. An Fei y los demás inmediatamente volvieron a defenderse. An Fei abrió mucho los ojos. ¿Simplemente desapareció? Zhang Xuanyu gritó. Por aquí. Mientras hablaba, Zhang Xuanyu usó su explosión y apuntó a una esquina en el vacío. Entonces, una garra de tigre gigante surgió del vacío. La explosión del alma y la luz de la lanza se hicieron añicos directamente, y el fantasma de la garra de tigre también fue atravesado. Le Renquan levantó su sable y rompió la garra. Al otro lado del vacío, la sombra de la garra del tigre se extendió de nuevo. Las enredaderas de Luo Xiaobai envolvieron el vacío. Las enredaderas se derrumbaron y florecieron 1000 flores azules. Explotaron uno tras otro y volvieron a romper la garra del tigre. Sin embargo, en el vacío, la sombra de las garras del tigre se extendía cada vez más rápido. An Fei se puso de pie con orgullo y golpeó en todas direcciones. Anuncios de Put Future. Luo Xiaobai dijo. Algo anda mal. ¿Dónde se esconde? An Fei gritó. Fusible. Cuando apareció el ojo Yin Yang, An Fei vio un tigre invisible de 1000 metros de largo batiendo sus garras en el cielo. Quedó atónito. ¿Qué habilidad es esta? Swish, swish, swish. An Fei activó la agilidad del viento y continuó corriendo hacia adelante. Con su voluntad invencible y el golpe sacrificador, golpeó el vacío. Zhang Xuanyu gritó. Fei, ¿a dónde vas? La huella roja escarlata de Sacrificing Punch era como una corriente de fuego en el cielo, cruzando el cielo, dejando rastros ardientes, incluso las nubes del estallido sónico estaban teñidas de rojo. Rugido. XT. En el vacío, descendió una columna de luz. La enorme columna de luz tenía más de 10 metros de ancho y envolvió tanto a An Fei como al puño sacrificial. Retumbar. En la tabla de piedra vacía, el nombre de An Fei apareció directamente sobre el lugar 68. La sombra gigante se disipó y un tigre de colores brillantes saltó de nuevo al campo de batalla. No fue hasta este momento que se dieron cuenta de lo aterradoras que eran las criaturas terrestres. En términos de dureza, parecían ser incluso más fuertes que An Fei. La batalla duró 1 hora. Aunque An Fei también estaba atacando, no lograron derrotar a este poderoso tigre. Por supuesto, con An Fei cerca, cooperaron bien y el tigre no pudo hacerles nada. An Fei estaba horrorizado. Esta era la primera vez que se encontraba con una criatura imposible de matar. Después de todo, era solo un alma y todos sus métodos eran inútiles. Incluso si usara toda su fuerza, no podría matar al tigre. An Fei se quedó sin palabras. Sin embargo, esto también hizo que An Fei se diera cuenta de los beneficios del templado corporal. Mientras su cuerpo fuera lo suficientemente fuerte, no importaba cómo otros lo bombardearan, sería muy difícil para él morir. Abajo, el mono casi se queda dormido de tanto mirar. Al principio, aplaudió emocionado e incluso se comió un plátano. Sin embargo, mientras luchaba, perdió el interés cuando vio que ni siquiera un tigre podía vencer a esas personas. Chirriar, chirriar. Al final, el tigre pareció darse cuenta de que estas personas eran demasiado poderosas para luchar. Así, saltó y corrió. An Fei y los demás también quedaron atónitos. ¿Por qué simplemente se fue después de luchar durante tanto tiempo? Después de que el tigre se escapó, la tableta del vacío también desapareció. Al final, An Fei solo ocupó el puesto 57. Quizás porque la batalla había durado demasiado, incluso Li Luoluo había ingresado en la clasificación y ocupó el puesto 98. Y una vez que el tigre corrió, el mono también corrió. Bajo la mirada de todos, el mono corrió entre los árboles en la distancia, adentrándose en lo profundo del bosque. La dirección hacia la que se dirigía el mono era dentro de la cordillera. Todos no pudieron evitar sentir curiosidad por esa cadena montañosa. El rostro de Luo Xiaobai estaba ligeramente pálido. Esta criatura es demasiado fuerte. Su cuerpo es mucho más fuerte que el de cualquier otra criatura que hayamos encontrado hasta ahora. An Fei asintió y no pudo evitar sentirse asombrado. Por primera vez, An Fei sintió que su cuerpo y su fuerza no eran lo suficientemente fuertes. Sintió que si podía utilizar el poder de las fuerzas del orden, podría tener posibilidades de ganar. An Fei dijo. Olvídalo. Algunas criaturas no pueden ser vencidas. Esto demuestra que no somos lo suficientemente fuertes. Li Luoluo hizo una mueca. Como espectadora, ella se quedó sin palabras. ¿No es esto lo suficientemente fuerte? ¿Qué tipo de poder quieres entonces? Le Renquan suspiró. Esta es la primera vez que encuentro una criatura que puede aplastar mi defensa definitiva con 2 bofetadas. Esta criatura es demasiado aterradora. An Fei miró en la dirección donde el mono acababa de correr y dijo casualmente. ¿Vamos a verlo? Anuncios de Put Future.
Luo Xiaobai dijo de repente. Estoy pensando en algo. Se dice que hay muchos fósiles de visualización en el reino del alma prehistórica. ¿Por qué no los hemos visto todavía? Le Renquan asintió. ¿Sí? Fuimos al lugar equivocado desde el principio. An Fei miró la distante cordillera y preguntó. ¿Está ahí? Zhang Xuanyu se quedó sin palabras. ¿Cuántas personas pueden visualizar los fósiles si están allí? An Fei pensó que tenía sentido. Pensaron que los llamados fósiles de visualización simplemente estaban ahí y que podían conseguirlos siempre que entraran. Sin embargo, incluso ahora, solo lucharon, sin siquiera ver la sombra de los fósiles. An Fei dijo. Entonces vayamos en otra dirección. Al menos busca otros entrenadores primero. Pasaron 2 horas. An Fei y su equipo corrieron hacia una cadena montañosa donde muchas personas estaban cavando en grupos de 5. La llegada del equipo de An Fei no llamó la atención de nadie al principio, porque todos eran equipos de 5 personas. Tenían la misma fuerza, por lo que no entrarían en pánico si realmente pelearan. Li Luoluo dijo. Como era de esperar, fuimos en la dirección correcta. Ese mono nos llevó por el camino equivocado. An Fei se rascó la cabeza. Parecía que se proponía seguir al mono. Además, los fósiles de visualización fueron excavados en las montañas. Los 5 aterrizaron y bloquearon la entrada de una cueva. Inmediatamente, las expresiones de las 5 personas que cavaban la montaña cambiaron. Estas personas parecían haber estado cavando aquí durante mucho tiempo, por lo que no conocían a An Fei. La mujer que iba a la cabeza los miró fríamente. ¿Qué quieres decir? An Fei pensó por un momento y sonrió. Tengo algunas preguntas. Antes de que la mujer pudiera decir algo, los demás ya estaban preparados para la batalla. Alguien gritó en voz baja. No intentes buscar problemas. Hay oportunidades debajo de la mina. Cada uno se ocupa de sus propios asuntos. Si quieres encontrar problemas, me temo que has encontrado el lugar equivocado. Zumbido. Cuando la ley de la gravedad descendió sobre ellos, sus cuerpos de repente se quedaron flácidos y quedaron extremadamente conmocionados. Alguien gritó alarmado. El poder de las leyes, eso es imposible. ¿Cómo podrías utilizar el poder de las leyes en el palacio ideal? An Fei sonrió. Bueno, realmente solo quiero hacer algunas preguntas. Es muy sencillo. La actitud de la mujer se suavizó. ¿Qué quieres preguntar? Luo Xiaobai dijo. ¿Se han desenterrado los fósiles de visualización? Esa gente quedó atónita. ¿Esta fue la primera vez que estas personas vinieron al reino del alma prehistórica? Esa mujer asintió. La mayoría de ellos fueron desenterrados. Cuanto más nos adentramos en la cordillera, mejores serán los fósiles de visualización que podremos excavar. Incluso se dice que hay un acantilado de visualización en la parte más profunda de la cordillera que nos permite comprender el Dao. Otra persona dijo. Pero excavar los fósiles de visualización también puede ser peligroso. Al excavar, debes mantener la cabeza lúcida y no perderte. An Fei y los demás se miraron. ¿Perdido? An Fei preguntó. ¿Qué quieres decir? La mujer dijo. Perderse significa sentirse atraído por la piedra de la visualización y entrar en un espacio ilusorio. Existe la posibilidad de morir allí. An Fei y los demás se miraron tácitamente. Luo Xiaobai continuó. ¿Existe algún nivel de visualización de fósiles? A la mujer no le importó responder a una pregunta tan sencilla. Ella dijo sin rodeos. Hay varios tipos de fósiles de visualización. Uno es el fósil de visualización de la iluminación que se puede utilizar en cualquier momento después de ser desenterrado. Puede usarse para comprender ciertas características de los seres vivos prehistóricos y fortalecer la fuerza integral y el poder del alma. Otro tipo son los esqueletos de visualización, que son restos fósiles de seres vivos prehistóricos. Se pueden forjar para convertirlos en armas, pero debes distinguir la diferencia entre los restos y los restos fósiles. Incluso fuera del reino del alma, pueden ser extremadamente letales para el alma. En cuanto al tercer tipo, An Fei preguntó. ¿Y? La mujer dijo. Son bastante peculiares. Escuché que alguien tuvo suerte y obtuvo uno antes. Dijeron que obtuvo un hueso de visualización completo y tuvo la oportunidad de comprender cierta habilidad de esa criatura prehistórica, pero nunca lo habíamos visto antes. An Fei y los demás se sorprendieron. Los ojos de Zhang Xuanyu brillaron. ¿Existe alguna manera de mejorar el físico? La mujer negó con la cabeza. No sé. Incluso si lo hay, no es en el palacio ideal. ¿No más? La mujer asintió. La visualización de fósiles ya es muy poderosa.
Con la visualización ordinaria de fósiles, ya se pueden comprender algunas características. Aunque el efecto puede no ser ideal, se acumula. Comprender un poco de todas las características y aumentar la fuerza general de uno puede no ser necesariamente más débil que comprender la capacidad de una criatura prehistórica. Por lo tanto, cada fósil de visualización es muy precioso y raro. Capítulo 1079. ¿Dónde están? An Fei no tenía la intención de robarles directamente, porque acababa de llegar al pie de la montaña y ni siquiera había subido todavía. ¿Qué podrían desenterrar? Sin embargo, Luo Xiaobai preguntó, ¿qué peligros hay en esta cadena montañosa? Después de experimentar al tigre feroz, Luo Xiaobai sintió que los monos y los tigres no eran criaturas comunes. Aunque los monos eran mucho más débiles, parecían tener una gran inteligencia. Por tanto, sintió que debía tener cuidado. Esa mujer dijo, naturalmente, hay algunas criaturas poderosas en la cordillera. Sin embargo, con tu fuerza, no creo que tengas miedo. Sin embargo, hay dos cosas a las que debes prestar atención. Luo Xiaobai preguntó, ¿cuáles dos puntos? La mujer dijo, no entres en el territorio de algunas criaturas poderosas. Si llegas al Valle de la Muerte, no entres. An Fei y los demás quedaron un poco atónitos. Ciertamente sabían de conciencia territorial. Por ejemplo, en el territorio del poderoso tigre en este momento, no podían matar al tigre ni siquiera con su fuerza combinada. Parecía que las criaturas con territorios no eran débiles. Sin embargo, ¿qué clase de lugar era el Valle de la Muerte? Luo Xiaobai preguntó, ¿dónde está el Valle de la Muerte? La mujer negó con la cabeza. Nadie sabe dónde está el Valle de la Muerte, pero siempre habrá gente que lo encontrará. La mayoría de las personas que entraron no salieron, así que nadie sabe qué hay dentro del Valle de la Muerte. An Fei preguntó, ¿cómo sabemos cómo es el Valle de la Muerte? La mujer guardó silencio por un momento antes de decir, se dice que es un valle bajo en una cadena montañosa. Nadie sabe exactamente dónde está hasta ahora. Aunque la cordillera parece ser así de grande, hay niebla en las profundidades de la cordillera. Por lo tanto, se desconoce a dónde irás y qué verás. Después de todo, está envuelto en niebla y nadie sabe a dónde ir. En resumen, a menos que seas fuerte, no puedes irrumpir imprudentemente. An Fei retiró la ley de la gravedad y miró a Luo Xiaobai antes de irse. Las 5 personas en la cueva dieron un suspiro de alivio. Después de mucho tiempo, alguien dijo, ¿quiénes son estas personas? De hecho, ¿pueden usar el poder de las leyes en el Palacio Ideal? ¿Hay algún precedente? Alguien negó con la cabeza. Puede que no sea el poder de la ley. Esto no tiene sentido. Incluso los 10 mejores genios probablemente no tengan esta habilidad, ¿verdad? La mujer reflexionó por un momento. Pase lo que pase, deberíamos cavar en otro lugar. ¿Se dieron cuenta? Cuando se enteraron de las criaturas con territorios, no se lo tomaron en serio. Ni siquiera preguntaron. ¿Qué quiere decir esto? Alguien respiró hondo. ¿Eso significa que han estado en esos territorios? La mujer asintió. Para poder sobrevivir bajo las manos de esas criaturas territoriales, definitivamente no son personas comunes y corrientes. No nos meteremos con ellos. An Fei y los demás ya estaban escalando la montaña. Por supuesto, no eran el tipo de personas que se retirarían solo por una palabra de otra persona. Además, no creían que pudieran encontrar criaturas aterradoras como el tigre con solo entrar en un territorio aleatorio. Si ese fuera el caso, ¿cómo deberían seguir desafiando el reino del alma prehistórico? Le Renquan sugirió. ¿Deberíamos cavar en algún lugar primero? Primero tenemos que ver qué podemos desenterrar, ¿verdad? Li Luoluo levantó la mano. Estoy de acuerdo. Zhang Xuanyu se burló. ¿Eres estúpido? Las cosas buenas suelen estar en los lugares más peligrosos, entonces, ¿qué buenos tesoros puede haber aquí? Incluso si queremos cavar, no está aquí. ¿No lo crees, Fei? Anuncios de Put Future. An Fei asintió. Sí. Lo que estamos buscando no es una oportunidad cualquiera. Pero podemos buscar el hueso de visualización completo. Si podemos encontrarlo, es posible que podamos descubrir algo a partir de él. Zhang Xuanyu asintió rápidamente. ¿Sí? Sería mejor si pudiéramos desenterrar el hueso de visualización del rey del bosque ahora mismo. Ese cuerpo es demasiado fuerte. Si puedo descubrir cómo fortaleció su cuerpo, mi fuerza definitivamente cambiará drásticamente. Luo Xiaobai puso los ojos en blanco hacia Zhang Xuanyu. Estás pensando demasiado. Si puedes conseguirlo tan fácilmente, quién sabe cuántos genios incomparables aparecerán en el reino del alma prehistórica.
Zhang Xuanyu se rió entre dientes. Solo estaba pensando. Después de cruzar una montaña, las montañas quedaron cubiertas por la niebla de la segunda montaña. Sin embargo, An Fei todavía podía escuchar los sonidos de la excavación. An Fei pensó para sí mismo. No traje a 9 colas conmigo. De lo contrario, le haría cavar esta montaña en un minuto. An Fei dijo. Vayamos a la tercera montaña. Cuando algunos de ellos entraron en la niebla, pasaron 2 montañas seguidas y llegaron a la cima de la cuarta montaña. Solo entonces los golpes desaparecieron gradualmente. Luo Xiaobai preguntó. ¿Hay algún problema con la dirección en la que vamos? Le Renquan preguntó. La dirección de la cordillera parece ser la dirección que acabamos de cruzar, ¿verdad? An Fei se rascó la cabeza y entrecerró los ojos. No tiene sentido. ¿Acabamos de entrar en la parte más profunda de la cordillera? Luo Xiaobai dijo. Eso no está mal. Ese tigre es demasiado fuerte. No sabemos si habrá criaturas más fuertes en las profundidades. Además, no será fácil encontrar piedras de visualización allí. Tenemos que empezar desde el principio. Desenterré algo. De repente, oyeron gritar a Li Luoluo. Entonces vieron girar la estrecha grieta en la piedra. Un momento después, un insecto grande salió arrastrando una piedra de color rojo claro. Li Luoluo recogió la piedra roja. En realidad, encima había una caracola. Sin embargo, después de ver el fósil de concha, An Fei se sorprendió. ¿Nautilo? Todos miraron a An Fei. ¿Nautilo? Por supuesto, An Fei lo reconoció. Lo llamaron el panda en el mar. El Nautilus fue memorable porque tenía un tornillo dorado llamado líneas espirales de Fibonacci. Incluso el famoso retrato de Mona Lisa siguió las líneas espirales de Fibonacci. Por supuesto, esta era solo una caracola ordinaria para An Fei, por lo que no se sorprendió. An Fei pensó durante mucho tiempo y no encontró útil ese fósil. ¿Pero por qué estaba aquí el Nautilus? Eso solo podría significar una cosa. Las escenas creadas por el reino del alma prehistórica estaban en tierra antes de que la tierra fuera ahogada por el agua del mar, o este lugar estaba en el fondo del mar antes de convertirse en tierra. Sin embargo, An Fei no lo creía así. A partir de varios signos, estaba claro que el océano debió haberse tragado la tierra durante la era de la perdición. Por lo tanto, Li Luoluo encontró fácilmente el Nautilus. An Fei sonrió. Entonces podrás visualizarlo y ver si te puede dar alguna iluminación. A Li Luoluo no le importaba esta pequeña cosa. En cambio, ella realmente trató de visualizarlo. Sin embargo, cuando Li Luoluo puso el poder de su alma en el caparazón, An Fei y los demás de repente vieron que la piedra de visualización emitía un tenue halo lechoso. De repente, sus ojos se iluminaron. ¿Incluso algo tan pequeño podría reaccionar? En solo un breve lapso de 10 respiraciones, el Nautilus en la mano de Li Luoluo se hizo añicos silenciosamente y se disipó en el viento. Li Luoluo de repente abrió los ojos y dijo sorprendida. Parece que me he convertido en este Nautilus. ¡Qué mágico! Todos quedaron atónitos. ¿Convertirse en un Nautilus? Anuncios de Put Future. An Fei preguntó apresuradamente. ¿Qué aprendiste? La expresión de Li Luoluo inmediatamente se volvió algo incómoda. Rápidamente sacudió la cabeza y dijo. No, no hay nada. Esta cosa es demasiado pequeña. An Fei y los demás no le creyeron. Si es así, ¿por qué tu expresión era tan extraña? An Fei pareció recordar algo. Cuando el Nautilus nadaba a través de la circulación de burbujas de aire en su cuerpo como una hélice de buceo. ¿Quedaron atrás estas habilidades características? An Fei cambió de tema. Bueno, si quieres cavar, debes cavar desde el pie de la montaña. Como este es el océano, las cosas buenas deben estar debajo. Así, el grupo de 5 llegó al valle entre el cuarto y quinto pico de la montaña, preparándose para cavar. De hecho, los límites entre las montañas no estaban claros. Sería más exacto describirlos como debería estar allí en las montañas. En lo profundo, muy profundo en alguna parte de las nubes. Después de todo, había montañas altas por todas partes. Estaba en silencio. Pensando en An Fei, Infinity Butter se convirtió en un taladro y perforó la montaña. Le Renquan utilizó directamente la técnica de tragar cielo y comenzó a devorar rocas y plantas. An Fei se sorprendió. Gordo, ¿por qué te comes de todo? Le Renquan murmuró. De todos modos, no soy yo quien come. Cada uno tenía sus propios métodos. Zhang Xuanyu tuvo que confiar en sí mismo mientras Luo Luoluo acababa con gusanos y Luo Xiaobai perforaba con enredaderas. Blandió una vara larga y desató las olas del mar furioso de 9 capas en la montaña. An Fei se quedó sin palabras. ¡Yu!
¿Por qué no cavas más lejos? Zhang Xuanyu suspiró. No soy tan capaz como tú, suspiró. Dicho esto, Zhang Xuanyu se escapó. Por otro lado, la mujer que respondió a sus preguntas de repente dijo sorprendida. Oh, olvidé decirles algo. Alguien preguntó. ¿Qué pasa? La mujer dijo. No debes abrir la montaña sola. Alguien se rió y dijo. Una mirada y te darás cuenta de que son un equipo. Definitivamente formarán equipo. La mujer pensó por un momento. Eso es cierto. An Fei pronto perforó un gran agujero en la montaña. Debería haber muchos fósiles antiguos aquí. Sin embargo, An Fei ya había aplastado varios fragmentos de fósiles de visualización porque no fue lo suficientemente cuidadoso. Por supuesto, estos frágiles fósiles no eran de alta calidad, por lo que An Fei no se arrepintió en absoluto. Sin embargo, definitivamente no podría ser un arqueólogo sobresaliente. Aproximadamente media hora después, An Fei desenterró un cuerno blanco curvo que parecía marfil a 100 metros del vientre de la montaña. An Fei estaba encantado. Efectivamente, era mejor profundizar más en la cordillera. Quizás incluso podría sacar un cuerno de dragón. ¿Eh? De repente, An Fei quedó atónito. ¿Por qué está tan silencioso? ¿No estaban Ludo Xiaobai y los demás cavando la montaña? ¿Por qué no hay sonido? An Fei salió de la cueva con el marfil. Gordo, Xiaobai. Al final, el rostro de An Fei cambió. Aquí reinaba la tranquilidad y la paz. No había señales de estar excavando. ¿Dónde estaban ellos? Capítulo 1080. Me convierto en un elefante. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Joder, ¿qué pasó? An Fei estaba de mal humor. Simplemente cavó en el vientre de la montaña, pero ¿por qué desaparecieron todos los demás? An Fei volvió a mirar la cueva que excavó. Eso no estuvo nada mal. La cueva estaba justo aquí. Luo Xiaobai, Le Renquan y Zhang Xuanyu estaban cavando junto a él hace un momento. ¿Por qué se fueron? ¡No! ¿La montaña del Palacio Ideal es realmente una montaña? Inmediatamente, An Fei tuvo un mal presentimiento. En realidad, todo el Palacio Ideal fue creado de la nada. Si las montañas aquí hubieran sido excavadas casualmente, no se habrían derrumbado hace mucho tiempo con la capacidad de todos estos pescadores ocultos de nivel máximo. Si no, deberían estar llenos de agujeros. ¿Por qué estas montañas estaban intactas? No había ninguna cueva. Maldita sea, parece que he pasado por alto algo. A An Fei no le importaba el marfil en su mano, porque descubrió que algo andaba mal en el lugar donde estaba parado. Aquí había energía de muerte, extremadamente rica. No había muchas plantas aquí, pero rocas de montaña y tierra por todas partes, algunas de las rocas incluso estaban teñidas de rojo. ¿Sangre? An Fei entrecerró los ojos y su corazón se hundió. No llegaron muy lejos, ¿verdad? Solo habían pasado 4 montañas, pero no pudieron ver nada cuando miraron hacia afuera. Tampoco pudo oír nada. Nadie estaba minando, nadie hablaba y nadie estaba peleando. Estaba extremadamente silencioso. Sosteniendo el marfil en su mano, An Fei caminó hacia la niebla paso a paso. Después de 1000 metros, An Fei vio los huesos de un animal esparcidos sobre una roca no muy lejos. ¿Quién sabía cuánto tiempo llevaba muerta esta criatura? Era como un lobo, la mayor parte de la carne de su cuerpo ya estaba podrida. Todo el esqueleto se hizo a partir de restos de pieles y huesos. Pero fue inesperadamente completo. Si esa mujer no le hubiera mentido antes, cualquiera que pudiera obtener una piedra de visualización completa podría usarla para comprender las habilidades de las criaturas prehistóricas. An Fei pensó que sería extremadamente difícil encontrar ese esqueleto. Si pudiera encontrarlo tan fácilmente, habría maestros fuertes en todas partes. Pero ahora, un cadáver completo estaba justo frente a él. Lo único que An Fei no sabía era si el cadáver era un fósil de visualización o no. Mirando el marfil que tenía en la mano, An Fei extendió la mano y apareció una caña de pescar en el aire. Con un movimiento de su mano, enganchó el cadáver del lobo. An Fei no tenía la intención de profundizar más. En cambio, se retiró lentamente después de enganchar el cadáver. Decidió observar y ver si podía comprender algo del cadáver. Después de retirarse 1000 metros, An Fei de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, porque no muy lejos de él apareció otro cadáver, que parecía un cerdo. An Fei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. An Fei inmediatamente miró hacia atrás. Al final, lo que vio le provocó un escalofrío. Eso no era una maldita montaña detrás de él, sino una densa niebla. No podía ver ninguna montaña en absoluto. Mierda. ¿Dónde está la montaña? An Fei respiró hondo.
¿Es esto, el Valle de la Muerte? No es que le tuviera miedo a este lugar, ni que no pudiera salir del Valle de la Muerte solo porque otros no podían salir. An Fei creía que no había ningún peligro real en este mundo. La aterradora escena creada por el lugar peligroso fue que el explorador no era lo suficientemente fuerte o que algunos secretos no habían sido descubiertos. An Fei miró el cadáver intacto que solo podía ser un puercoespín. En la parte posterior del cadáver, había grandes espinas esparcidas como agujas de acero. An Fei respiró hondo y convocó a Little Fatty y Little Gold. No creían que estuvieran en su forma de alma. An Fei nunca les había contado sobre esto. An Fei dijo: «Protégeme». Anuncios de Put Future. An Fei comenzó a pensar y líneas de energía espiritual aparecieron en el suelo una tras otra. Después de unos 5 minutos, An Fei instaló un Great Killing Array y 7 capas de Defense Arrays a su alrededor. Entre ellos, había 3 capas de Great Coiled Turtle Arrays. Al ver que todavía no había movimiento, An Fei se sintió aliviado. Little Fatty miraba a su alrededor y preguntó con curiosidad. Hay una sensación siniestra. El olor a sangre aquí es demasiado fuerte. An Fei asintió con indiferencia. Lo sé. Me cultivaré por un corto tiempo más tarde. No actúes precipitadamente. Mientras hablaba, An Fei le dio unas palmaditas en la cabeza a Little Gold, quien se frotó la cabeza contra la suya. La razón por la que quería cultivar ahora era porque todavía no había movimiento en el valle. Sospechaba que algo andaba mal con el marfil que tenía en la mano. Quizás sabría por qué estaba aquí. En este punto, An Fei se sentó con las piernas cruzadas. No miró el cadáver del lobo, sino que sostuvo el marfil y lo marcó con su poder espiritual. XT. Al segundo siguiente, cuando An Fei volvió a sentir algo, de repente notó que el mundo en sus ojos había cambiado. Los cambios fueron más vastos y su visión más clara, pero hubo obstáculos. En su visión, había un acantilado y él estaba parado al borde del acantilado. Mirando el paisaje, había montañas a lo lejos, se podían ver nubes y niebla, había valles y orquídeas debajo del acantilado, era como un paraíso en la tierra. Inconscientemente quería mover sus extremidades, solo para descubrir que le resultaba difícil controlar su cuerpo. Cuando miró hacia abajo, vio una nariz larga y 2 colmillos largos. ¡Mierda! An Fei quedó estupefacto. ¿Me convertí en elefante? Por alguna razón, An Fei de repente sintió que había algunos recuerdos extraños en su mente, una especie de técnica de absorción. Rugido. An Fei escuchó una voz detrás de él. Se dio vuelta y lo miró. Sin embargo, no estaba acostumbrado a este cuerpo, por lo que no era nada conveniente. Entonces, cuando An Fei se dio la vuelta, descubrió que una extraña criatura cubierta de escamas lo estaba atacando. An Fei atacó instintivamente. Como elefante, An Fei no sabía cómo atacaba. De todos modos, instintivamente movió la nariz y vio un látigo divino del vacío atravesando el cielo. Abrió directamente una grieta en el vacío. El monstruo fue enviado a volar y rodó cientos de metros por el suelo, dejando un largo barranco. ¿Tan poderoso? An Fei estaba un poco aturdido. ¿Son los elefantes tan poderosos? An Fei quería tragar, pero un fuerte viento sopló a su alrededor y tragó mucha energía espiritual. Rugido. Ondas sónicas ondearon en el aire. Cada onda era como una capa de palas de viento. En este momento, An Fei finalmente vio a la criatura frente a él. Era una criatura extraña que parecía una serpiente, pero tenía un caparazón de tortuga. Su cabeza parecía un moño ovalado. Obviamente fue un fenómeno. La otra parte giró su cuerpo y usó su caparazón de tortuga para bloquear la onda de sonido. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El impacto fue continuo, pero el grito del elefante contenía una extraña onda sonora. Era como si hubiera algún tipo de magia en este mundo. Un rugido furioso sacudió el aire y lo retorció. La cola de serpiente explotó con un fuerte estallido. An Fei se sorprendió. ¡Guau, qué jodidamente fuerte! Después de un breve período de incomodidad, An Fei descubrió que, como elefante, era realmente poderoso. Sin embargo, en menos de 3 segundos, An Fei vio 7 u 8 criaturas extrañas más saliendo del bosque. ¡Dios, tantos! Rugido. Otro estallido de ondas sonoras lo barrió. Anuncios de Put Future. Sin embargo, esta vez, las 7 u 8 extrañas criaturas comenzaron a girar. Un escudo apareció en la superficie de sus cuerpos y de hecho bloqueó su ataque de ondas sonoras. An Fei entró en pánico. Evidentemente, fueron estas criaturas las que obligaron al elefante a llegar al borde del acantilado. An Fei quería matar a estas criaturas. Como resultado, An Fei levantó los pies.
Sus pies, que eran como pilares, se convirtieron en una huella de 100 metros en el aire y pisotearon desde el cielo. Incluso Anfei estaba un poco confundido. ¿Eso funciona? Sin embargo, en el otro lado, enormes escudos vacíos de caparazón de tortuga aparecieron en el aire, tratando de bloquear la huella. Retumbar. Los escudos explotaron en el aire cuando un fuerte viento los azotó. En algún momento, un ser vivo le había mordido el pecho. Guay. Guay, guay, guay. Zumbido. El cuerpo de Anfei se sacudió inconscientemente y la tremenda fuerza hizo volar a la criatura. Sin embargo, le arrancaron un gran trozo de carne. Mierda. Esto es demasiado. ¿Me van a comer hasta la muerte? 7 u 8 de estos seres vivos se abalanzaron sobre él. Sin embargo, Anfei ahora solo podía usar su nariz, boca y pies. Sin embargo, le resultaría difícil hacer un movimiento ahora que estaban tan cerca. Eso no está bien. Todavía puedo pincharlos con los dientes. Anfei inmediatamente cargó contra una de las criaturas. No importaba lo que fuera ahora, no podía esperar a morir, ¿verdad? Grieta. ¡No! Una luz blanca salió disparada del marfil y un rayo de luz blanca apareció a 100 metros de distancia. Anfei perforó el caparazón de una tortuga y dejó un gran agujero en su cuerpo. Seguro que estaba muerto. Sin embargo, después de ver el ataque de Anfei, esas extrañas criaturas se convirtieron en bolas de fuego y rodaron en el aire, chocando locamente contra Anfei. «¿Pégame? ¿Estás jodidamente loco? ¿Quién soy? Soy un elefante. Tengo la piel gruesa. Déjame matarte». Anfei inmediatamente se convirtió en un elefante loco con 2 dientes blancos y cargó hacia adelante. «Guay. Huele. Te voy a matar. Que te jodan, ahuyéntame y muérdeme el trasero. Te aplastaré hasta la muerte. Oye, ¿morderme la nariz? Te mataré a bofetadas». Estallido. Después de medio día de lucha, Anfei quedó lisiado. Las 7 u 8 criaturas del otro lado fueron destrozadas por su loca fuerza. Por supuesto, el precio no era pequeño. Se le rompió uno de los colmillos de elefante y le arrancaron 2 de sus grandes orejas. Todo su cuerpo goteaba sangre y algunas de las heridas eran tan profundas que incluso se podían ver los huesos. Anfei quería maldecir. «Hijo de puta. Guay. Huele». Grieta. Anfei quedó atónito. ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Al momento siguiente, el acantilado se rompió y apareció una enorme grieta en el suelo. Fue causado por el poder destructivo de la batalla de hace un momento. Joder, ¿entonces voy a morir por caerme? El suelo se derrumbó y Anfei cayó por el acantilado. Anfei pensó para sí mismo. ¿No puede volar un elefante? Justo cuando estaba a punto de intentar ver si podía volar, vio una enorme boca que se extendía desde el acantilado. Tortazo. Capítulo 1081. Bestias emergentes en el Valle de la Muerte. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. La última conciencia de Anfei fue que esta cosa lo había devorado. Anfei estaba un poco aturdido. Soy un elefante. ¿Cómo puedo ser comido por una cabeza tan fácilmente? Cuando el elefante que poseía Anfei murió, la conciencia de Anfei volvió instantáneamente. Anfei de repente abrió los ojos y se estremeció. No se sentía bien que se lo comieran. Aunque lo habían comido más de una vez, todavía se sentía terrible. Al recuperar la conciencia, Anfei miró a su alrededor y vio a Little Fatty y Little Gold mirándolo con los ojos bien abiertos. Al ver que no había peligro, Anfei finalmente notó la expresión de Little Fatty. Él preguntó, ¿por qué me miras así? Little Fatty miró a Anfei durante mucho tiempo y pareció confirmar que Anfei era Anfei, por lo que dijo. Justo ahora, la fluctuación de energía en tu cuerpo era muy fuerte, como si estuvieras peleando. Anfei quedó atónito. ¿Cómo podría saberlo? Espera un minuto. Anfei miró el marfil que tenía en la mano, pero se había convertido en polvo y casi había desaparecido. Anfei se preguntó cómo poseía al elefante cuando estaba en estado de alma. Y ese no era el punto. ¿Por qué había fluctuaciones anormales de energía en su cuerpo cuando el elefante peleaba? Si alguien lo atacara después de poseer al elefante, ¿se despertaría? Además, ¿qué fue lo que se tragó a un elefante? Para ser honesto, Anfei aún no lo había notado. Por supuesto, Anfei conocía la leyenda de una serpiente que se traga un elefante, pero en este mundo, solo las serpientes pueden tragarse un elefante. Obviamente, ese no fue el caso. En este momento, Anfei estaba un poco desconcertado. Se decía que esta visualización podía ayudarle a obtener o comprender algo. Estaba demasiado concentrado en pelear en este momento. Parece que no he comprendido nada. ¿Eh? Anfei de repente pensó en algo.
Parecía que comprendía algo. De lo contrario, no habría tenido nariz ni colmillos. En cuanto a la mano vacía, ese era solo un método para utilizar energía y ki espiritual. Esto era algo que había aprendido hace mucho tiempo. Lo único que quedó fue el rugido del elefante. An Fei cerró los ojos y trató de recordarlo. Descubrió que cuando el elefante rugía, parecía haber dos tipos de poder. Una eran las olas de palas de viento que eran como ondas, y la otra eran las extrañas ondas sonoras que parecían tener el poder de agitar la sangre del enemigo. An Fei se levantó de repente. Rugido. El aire frente a An Fei tembló levemente y una pala de viento salió volando. En cuanto a su fuerza, era muy débil, probablemente comparable a la espada de viento de un pescador colgante. En cuanto a misterioso poder de las ondas sonoras, no llevaba nada de eso. Eso no está bien. La forma en que uso mi voz es incorrecta. Rugido. Rugido. Aulló una y otra vez. Finalmente, después de la experiencia de posesión de hace un momento, An Fei parecía poder escupir palas de viento. Aunque la fuerza de las palas de viento no fue suficiente, An Fei finalmente se adaptó. Fue tan poderoso como el ataque de un pescador oculto de nivel máximo. An Fei se sorprendió. ¿Tan sencillo? Sin embargo, An Fei no pudo producir ondas de onda de sonido continuamente rugiendo como un elefante real. Solo pudo hacer uno. Pero pase lo que pase, esto seguía siendo una forma de comprensión. Aunque solo había una onda de sonido en un rugido, esto también podría considerarse como una habilidad adicional, ¿verdad? Cuando An Fei estuvo satisfecho con el resultado, vio a Little Fatty mirándolo aturdido, al igual que Little Fatty. Little Fatty probablemente estaba al borde de un colapso mental. ¿Por qué su maestro había estado aullando durante casi medio día? Era simplemente el ruido más desagradable del mundo. An Fei inclinó la cabeza y miró a Little Fatty. Oye, ¿por qué es esta mirada? Anuncios de Put Future. Tu Fei Yuan dudó durante mucho tiempo antes de decir. Suena terrible. An Fei se quedó sin palabras. An Fei resopló y pensó para sí mismo. Estúpido gordito, ¿sabes que tu maestro ha comprendido una nueva habilidad en tan solo un momento? Solo había visualizado un colmillo de elefante por un momento, pero había adquirido una habilidad con él. Mientras An Fei se sentía orgulloso, de repente vio que el cadáver del puercoespín cercano parecía haberse movido. ¿Eh? Las pupilas de An Fei estaban contraídas. ¿Qué pasó? ¿No son fósiles? Little Fatty dijo de repente. El olor a sangre está empeorando, lo que debe ser causado por tus gritos. An Fei se quedó sin palabras. Vamos, me quedé donde estaba. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? ¿Lo desperté? Sin embargo, eso no debería ser el caso. ¿Cómo podría resucitar un objeto inanimado? An Fei se pellizcó los dedos inconscientemente. De repente, tuvo la sensación de que algo malo se avecinaba. An Fei entró en pánico. Simplemente rugí y practiqué una pequeña habilidad de combate. ¿Afecta a cierto pez gordo? En este momento, An Fei vio que el puercoespín no muy lejos se movía de nuevo, aparentemente luchando. No solo el puercoespín, sino incluso el cadáver del lobo que arrastró a An Fei comenzaron a temblar. Un fuego azul apareció en sus ojos, como si estuviera vivo. ¡Mierda! ¿Otro zombi? Tan pronto como vio fuego azul en los ojos de un cadáver, lo más probable es que fuera un zombi. An Fei no tenía dudas al respecto. A An Fei le habían enseñado muchas veces que era un hecho. Por lo tanto, An Fei no le dio ninguna oportunidad al cadáver del lobo. Él subió directamente y le voló la cabeza. Cuando la cabeza desapareciera, el cadáver del lobo se convertiría en un cadáver real. Quizás, millones de años después, este cadáver también se convertiría en un fósil de visualización. Sin embargo, cuando An Fei miró hacia arriba, vio que el puercoespín se había levantado y lo estaba mirando. Tos. ¿Por qué parece que este lugar es como la llanura de los animales de Bonejar? Cuando estaban en el reino del alma imperecedera, lucharon con una gran cantidad de cadáveres humanos. Bueno, ahora estaba en el reino del alma prehistórica y sus oponentes se convirtieron en cadáveres de animales. Silbido. 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 Más de 1000 flechas, brillando con luz blanca, atravesaron a An Fei. Sin embargo, An Fei ya había creado una matriz. Todas las flechas fueron cortadas fuera del conjunto de defensa. Sin embargo, el método de ataque de las flechas afiladas pronto cambió. Comenzaron a girar salvajemente. Por otro lado, ese puercoespín estaba cavando el suelo con un pie como si fuera a lanzarle una carga suicida. Esa acción de cavar el suelo con un pie fue simplemente el movimiento característico de un puercoespín. Auge. An Fei golpeó con un puño dorado. ¿Crees que te daré esa oportunidad?
¿Crees que eres un elefante o un toro? MMM. Sin embargo, en el momento en que Anfei lanzó el puño dorado, el puercoespín realmente se apresuró. Mientras corría, aparecieron capas de luz roja en su cuerpo. La huella de su puño dorado en realidad fue destrozada por ese puercoespín. Anfei golpeó 8 veces más y finalmente rompió la luz roja, convirtiendo al puercoespín en pedazos. Las flechas giratorias también cayeron al suelo debido a la muerte de su dueño. Anfei dijo con desdén. Aunque no eres débil, no eres mi rival. Mugir. Rugido. Anuncios de Put Future. Rugido. Tan pronto como Anfei despreció al cerdo, vio 2 cuernos que sobresalían de la niebla en la distancia. Anfei reconoció el cuerno. ¿No es eso un cuerno de toro? Espera, apareció una cabeza de elefante y luego apareció un lobo enorme. Luego estaban los rinocerontes, grandes cataratas y criaturas cuyos cuerpos parecían tener tumores saliendo de ellos saliendo de la niebla. Anfei inmediatamente sintió que algo andaba mal. Salieron de la niebla, no desde la distancia. Eso fue porque si corrieran desde lejos, definitivamente podría escucharlos. Definitivamente habría un fuerte ruido en el camino. Con tantos seres vivos corriendo, el suelo debería haber temblado. Le era imposible no sentirlo. Por tanto, la única explicación era que estas criaturas simplemente habían surgido de la niebla. Anfei entró en pánico. Puedo lidiar con 1 o 2 criaturas, o incluso con una docena. Pero ahora había cientos de bestias al galope. Detrás de ellos, parecía haber aún más criaturas emergiendo de la niebla. ¿Cómo puedo manejar esto? No importa lo asombroso que fuera, ¿podría derrotar solo a un ejército de bestias mutadas? Little Fatty miró a Anfei. ¿No vas a correr? Anfei maldijo. Por supuesto. ¿Tú piensas que soy estúpido? Shua. Shua. Anfei recuperó a Little Fatty y Little Gold al instante. Anfei abandonó la matriz que creó hace un momento. No pudo detener la estampida de decenas de miles de bestias. Anfei comenzó a correr. Todo era niebla y no sabía a dónde ir. No podía sentirlo aquí, así que lo hizo al azar. Por supuesto, antes de correr, Anfei intentó volar hacia el cielo. Si pudiera volar en el cielo, estas criaturas podrían correr como quisieran. Sin embargo, solo había volado unas pocas docenas de metros antes de ser presionado contra el suelo por una fuerza aterradora. Está prohibido volar aquí. Anfei se sorprendió. Con el poder de la ley, no podría volar hasta aquí. Este era definitivamente el Valle de la Muerte. Anfei no tenía idea de por qué de repente excavó en el Valle de la Muerte. En ese momento, Anfei finalmente entendió por qué nadie había salido nunca del Valle de la Muerte. Aquí no había ningún camino. ¿Cómo se podría salir? Anfei comenzó a correr a través de la niebla. La gran variedad que acababa de establecer bloqueó a esas feroces bestias. Sin embargo, la gran matriz solo duró unos 30 segundos antes de colapsar por completo. Sin embargo, Anfei ya no podía ver. Estaba corriendo en la niebla. Sin embargo, mientras corría, Anfei descubrió que había algunas criaturas más a su alrededor, algunos cadáveres que parecían Shadow Cheetahs. Rugido. Shua. Tan rápido. Anfei extendió su mano y cortó con el Draw. Por otro lado, arrojó el agua infinita, que pronto explotó. Anfei luchó mientras corría. Sin embargo, algunas criaturas eran extremadamente rápidas. Afortunadamente, las Phantom Glass Wings de Anfei aún se pueden usar. Aunque no podía volar alto, podía moverse rápido. De lo contrario, tal batalla definitivamente lo retrasaría. Anfei corrió lo más rápido que pudo. El suelo temblaba violentamente y todo tipo de ataques de sonido extraños venían detrás de él. Afortunadamente, esto no fue nada. El poder del alma de Anfei era extremadamente poderoso y no les tenía miedo. Al ver que se acercaba un Shadow Cheetah, la figura de Anfei brilló y la línea del vacío salió disparada. Al momento siguiente, Anfei saltó y se sentó en el lomo del guepardo. Cómodo. Anfei se rompió el cuello. Era más cómodo tener una montura. Era agotador correr. Capítulo 1082. Oleadas de mareas de bestias. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Anfei también se había convertido en miembro de las bestias mientras galopaban. En ese momento, estaba montando un Shadow Leopard y corriendo tan rápido como un rayo. Anfei miraba hacia atrás de vez en cuando y veía que las criaturas detrás de él se volvían cada vez más feroces. Había todo tipo de criaturas, como si miles de criaturas diferentes rugieran y gritaran. Chapoteo. Después de correr durante mucho tiempo, Anfei de repente escuchó el sonido de agua salpicando, que sonaba como olas rompiendo contra los arrecifes.
Estaba demasiado familiarizado con ese sonido como para haberlo oído mal. ¿De dónde vino el sonido de las olas? An Fei tuvo un mal presentimiento en ese momento. Este mundo era demasiado complicado. Había todo tipo de cosas raras todos los días. Estaba acostumbrado a que aparecieran todo tipo de lugares extraños de vez en cuando. Carga. Los leopardos de las sombras no fueron los más rápidos. Sin embargo, An Fei pronto descubrió que estas criaturas no solo lo perseguían a él. Parecía que lo estaban persiguiendo porque se encontraba en su camino. En este momento, 7 u 8 criaturas corrían al lado de An Fei. Algunos de ellos eran incluso más rápidos que el Shadow Leopard bajo An Fei. ¿No estás aquí para pegarme? ¿Pero por qué? Esta respuesta pronto fue explicada. An Fei corrió. De repente, se escuchó un silbido. Cuando An Fei miró hacia atrás, descubrió que el poderoso tigre que había visto antes también estaba entre ellos, corriendo como loco. ¿Es el de antes? An Fei no estaba seguro de si era el de ahora. Después de todo, todos los tigres tenían el mismo aspecto y él no era de su especie, por lo que no podía distinguirlos. Sin embargo, el rey tigre fue extremadamente rápido. Él abrió el camino y ningún ser vivo se atrevió a acercarse a él. Un momento después, el tigre estaba a punto de alcanzarlo. An Fei finalmente encontró una enorme sombra en la niebla. Cuanto más avanzaban, mejor se hacía la visibilidad de la niebla. Cuando la niebla comenzó a diluirse, An Fei vio el mar infinito. Frente a él había olas furiosas y verdaderos soldados camaroneros luchando contra los humanos. Sin embargo, ese no era el punto. A medida que se acercaba, el campo de visión de An Fei se amplió de repente. An Fei vio una superisla sin un final a la vista. No, era un barco gigante atrapado en las rocas. A sus ojos, solo podía adivinar que se trataba de un barco. Debido a que era demasiado alto, como una gran ciudad cayendo del cielo, el casco era como una muralla de la ciudad, elevándose hacia las nubes. ¡Mierda! An Fei quedó estupefacto. ¿Qué tamaño tenía este barco? Comparado con la criatura gigante frente a él, el llamado barco dragón en la pesquería de nivel 3 era como un mini barco. Anuncios de Put Future. An Fei estaba tan sorprendido que casi se le salieron los ojos. Y este barco ya se estaba moviendo. Excepto por una pequeña parte que vio An Fei, el 99% del casco ya estaba en el mar. Sin embargo, el agua del mar todavía era demasiado poco profunda. No era suficiente para sostener el barco para navegar en el mar, por lo que no podía moverse. Por lo tanto, los ojos de An Fei se posaron en las figuras de los supergigantes alrededor del casco. La mitad de los gigantes estaban en el mar y sus manos parecían pequeñas montañas. An Fei siempre pensó que la montaña de los 5 dedos no existía. Sin embargo, ahora lo creía. Los 5 dedos de los gigantes formaron montañas, agarrando el casco. Las grandes manos empujaron el casco hacia adelante. Se liberaron innumerables conjuntos desde el arca gigantesca para defenderse de los ataques de innumerables monstruos marinos. En el vacío, la batalla se había convertido en una escena trascendental. ¿Qué maestros fuertes estaban luchando? An Fei no lo sabía, pero había gente peleando. Esa gente luchó hasta que el cielo se oscureció y el sol y la luna se oscurecieron. Auge. Rugido. De repente, An Fei sintió que el suelo temblaba violentamente y algo pesado parecía caer detrás de él. Cuando An Fei se dio la vuelta, vio un simio gigante de más de 50 metros de altura. Por supuesto, era muy grande a los ojos de An Fei, pero en comparación con el bote y las manos de los gigantes, el simio probablemente era como una persona en miniatura. En cuanto a él, puede que ni siquiera sea una hormiga, sino una mota de polvo. El simio sostuvo un palo y rugió. ¿A dónde va la raza de las bestias? La cabeza de An Fei casi explota por el rugido, pero un nuevo nombre apareció en su mente. ¿Raza de bestias? El barco super divino había sido empujado a las profundidades del mar. An Fei se sintió conmovido. Miró hacia adelante y hacia atrás. ¿Estaban las bestias corriendo hacia el barco? An Fei tragó. Durante la era maldita, hubo personas que llevaron a los humanos a cruzar el mar en un barco incomparable. Sin embargo, estas personas parecían haber abandonado a las otras criaturas en la tierra, la raza de las bestias. An Fei comprendió de inmediato lo que estaba pasando, pero estaba muy confundido. ¿En qué espacio estaba? ¿Qué época? ¿Qué entorno? De todos modos, se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? El simio gigante no estaba dispuesto a darse por vencido. Se podían ver dientes afilados en su boca. Con un rugido furioso, golpeó con su bastón.
Como una nave espacial con forma de cigarro, atravesó el mar a una velocidad increíble. La sombra de la varilla pasó volando y creó un viento súper fuerte que hizo pedazos al leopardo de las sombras bajo Anfei. El propio Anfei no estaba mucho mejor. Su cuerpo rodaba por el suelo como una pelota. Si no fuera por el físico fuerte de Anfei y la protección del dios de la voluntad de la guerra, el viento podría haberlo arrastrado hasta la muerte. Por donde pasaba la vara, todos los seres vivientes eran aplastados. Soldados camaroneros, generales cangrejo, reyes cangrejo, manos que mueven montañas, todo quedó aplastado. Al final, Anfei vio aparecer una figura en el vacío distante y bloquear el poder de la varilla con una mano. Una enorme ola circular se levantó sobre el mar. Dondequiera que pasaba la ola, todas las vidas quedaban destrozadas. La aterradora explosión ralentizó la velocidad de carrera de Anfei en más del 30%. Anuncios de Put Future. Una voz sonó en el vacío. Hay dos caminos para la raza humana. Algunos exploran los mares, mientras que otros luchan a muerte. La raza de las bestias no puede trascender los mares. No estoy dispuesto a abandonarte, pero no puedo llevarte. Puedes regresar. Rugido. Ese mono rugió enojado y saltó en el aire. Extendió su palo gigante y rugió. La raza de las bestias no se quedará atrás. Mientras hablaba, el enorme simio se volvió loco. Nadie sabía qué tipo de poder había usado, pero se condensó directamente en una enorme sombra de cientos de metros de altura. El bastón se dirigió directamente hacia el barco divino. Anfei maldijo en su corazón. Maldita sea, este mono está loco. Obviamente, los seres humanos no trajeron a la raza de las bestias con ellos, y la raza de las bestias quiere que los seres humanos se lleven un grupo de sus descendientes para asegurar la supervivencia de su raza. Maldita sea, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué me trajiste aquí? En el cielo, fuertes maestros atacaron. En un instante, una aterradora onda de choque recorrió el mundo. El cuerpo de Anfei salió volando y se estrelló contra la montaña, escupiendo una bocanada de sangre. ¿Fue una coincidencia? Anfei se estrelló contra el vientre de una montaña. Era un buen lugar para esconderse del mundo exterior. Después de todo, Anfei ni siquiera sabía dónde estaba. Sin embargo, por alguna razón, Anfei sostenía un hueso de dedo particularmente grueso. ¿De dónde vino este hueso? Antes de que Anfei pudiera decir qué hueso era, se sintió atraído por el extraño poder contenido en el hueso. El siguiente segundo. Rugido. Cuando Anfei volvió en sí, se encontró parado afuera en el campo de batalla. Sin embargo, su visión era muy alta en ese momento. No muy lejos, vio al mono peleando ferozmente. Espera, me he vuelto tan alto. Anfei miró hacia abajo y descubrió que se había convertido en un mono, cubierto de piel y también sosteniendo una vara. Sin embargo, era mucho más pequeño que el simio que tenía delante. Sin embargo, Anfei estaba lleno de poder explosivo. Esto emocionó mucho a Anfei. Fue una conciencia psicológica extremadamente fuerte. Anfei sintió que había alcanzado un nivel de fuerza que no podía entender en absoluto. Era como si un solo movimiento de su puño pudiera destrozar montañas y sacudir los mares. Hijo mío, dale una paliza. Hoy debemos luchar por una salida para nuestra raza de las bestias. Anfei quedó atónito. El gran simio frente a él lo miró ferozmente. Joder, ¿me estás llamando? No soy tu hijo. Me estoy volviendo loco ahora mismo. Anfei vaciló solo por un momento antes de que un enorme tigre le rugiera. Entonces Anfei entendió lo que significaba. El tigre de colores brillantes dijo: mata. Hoy mataremos hasta que el cielo se ponga patas arriba. La creciente marea de bestias estaba empujando a Anfei hacia adelante. Anfei pensó para sí mismo: bien. Esta es solo una escena imaginada por el palacio ideal. Solo pelearé. De todos modos, no tengo una buena impresión de estos humanos que huyen. Además, su madre debería haber sido una de ellos. Al final, conquistaron miles de millones de territorios y crearon 36 palacios celestiales. Pase lo que pase, debería haber sido uno de ellos. Además, ¿no era demasiado cruel tratar a la llamada raza de las bestias de esta manera? Después de todo, había innumerables tipos de seres vivos en esta carrera. Si todavía estuvieran vivos, entonces tal vez este mundo se volvería más colorido.